Pensemos por un momento. No hace tanto tiempo había que sentarse a esperar el periódico del día para enterarse de algo. Hoy, en cambio, tenemos un universo entero de información, literalmente en nuestro bolsillo. ¿Cómo llegamos hasta aquí? Bueno, hoy vamos a hacer un viaje por esa fascinante evolución de los medios, un recorrido que ha redefinido por completo nuestra realidad. Y esa es la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo fue que pasamos de la tinta sobre el papel a tener este universo de contenido al instante? Para entender esta tremenda transformación, primero tenemos que ponernos de acuerdo en algo básico. Empecemos por el principio. Según la Real Academia Española, un medio de comunicación es, básicamente, cualquier instrumento que se use para transmitir información al público. Así de simple. Periódicos, radio, tele, internet, todos son parte de la misma familia. Con esta idea clara, ahora sí podemos arrancar nuestro recorrido. Ok, nuestra historia no arranca con chips ni con internet, sino mucho, mucho antes. Vamos a las primeras grandes revoluciones. A ese momento en que la palabra, que antes era algo limitado, de repente empezó a hacerse masiva. A ver, aquí tenemos los momentos que lo cambiaron todo. Primero, en 1440, la imprenta de Gutenberg. Esto es un antes y un después, porque por primera vez en la historia, las ideas podían copiarse y difundirse a una escala masiva. Siglos después, en 1605, nace el periódico. Y de ahí damos un salto gigante hasta 1896 con la radio de Marconi, que rompió por completo las barreras físicas con ondas invisibles. Y finalmente, en 1936, la televisión llevó las imágenes en movimiento directamente a la sala de la gente. Cada uno de estos fue una revolución total. Y juntas, todas estas invenciones crearon lo que hoy conocemos como la era de los medios masivos. Un modelo que fue el rey indiscutible durante casi todo el siglo XX. El modelo, la verdad, era súper simple, pero increíblemente poderoso. La información iba en una sola dirección, de una fuente central, como un canal de tele o una estación de radio, a una audiencia gigantesca y pasiva. Era un monólogo, no había diálogo. Y entonces llegó algo que lo cambió todo. A finales del siglo XX, una nueva tecnología irrumpió en escena y, bueno, básicamente volteó el tablero de juego por completo. Internet, que curiosamente empezó como un proyecto militar allá por los años 60, se transformó en algo que nadie había visto antes, un hipermedio. O sea, a diferencia de la tele, que solo era video, o la radio, que solo era audio, Internet lo hacía todo junto. Texto, sonido, imagen y, lo más importante, interacción. Rompió todas las barreras que conocíamos. Ok, entonces, ¿cuál es el verdadero quiebre? ¿Qué es lo que separa al mundo de antes del mundo de ahora? El cambio es, de verdad, fundamental. Y aquí está la clave de todo. Los medios de antes eran una calle de un solo sentido. El mensaje iba del medio a la gente y punto. No había vuelta atrás. Con los nuevos medios, de repente, esa calle se convirtió en una autopista de doble sentido. La comunicación se volvió una conversación. Claro, esta nueva realidad digital puso a los medios tradicionales contra la pared. La consigna era simple. O te adaptas o desapareces. Veamos cómo le fue a cada uno en esta reinvención. Empecemos con los periódicos. Antes esperábamos el diario de la mañana. Ahora las noticias se actualizan al segundo, en tiempo real. Antes el periódico tenía que llegar físicamente a nuestras manos. Hoy el acceso es mundial e instantáneo. Y lo más importante, pasamos de ser lectores pasivos a poder comentar, compartir y debatir cada nota. Luego tenemos la radio. ¿Qué pasó aquí? El gran cambio fue el podcast. Ya no estamos atados a lo que la estación decide transmitir en un horario fijo. Ahora, cada quien crea su propia programación a la carta. El contenido se volvió súper especializado y lo podemos escuchar en cualquier dispositivo, en cualquier lugar. Y por último, la tele, el gigante del entretenimiento. Dejamos atrás la tiranía del horario y los comerciales para entrar en el mundo del streaming. Ahora tenemos bibliotecas de contenido casi infinitas, disponibles cuando queramos. Y la experiencia es totalmente personal gracias a los algoritmos. El control, que antes era del canal, ahora está completamente en nuestras manos. Entonces, si juntamos todas las piezas, la gran conclusión es esta. La evolución de los medios no es solo una historia de aparatos y tecnología nueva. Es, en el fondo,
un cambio radical en nuestra relación con el contenido. Pasamos de ser receptores pasivos a ser participantes activos, a tener una experiencia totalmente personalizada. Y esto importa, y mucho, porque no es solo un cambio en cómo vemos series o leemos noticias, es un cambio cultural profundo. La audiencia ahora tiene un poder de elección y un control que no tiene precedentes en toda la historia. Nosotros decidimos el qué, el cómo y el cuándo. Y todo este viaje nos trae a una pregunta final, una pregunta muy del presente y que vale la pena pensar. Siempre se ha dicho que los medios moldean a la sociedad. Ahora que los algoritmos personalizan los medios para cada persona, la pregunta es, ¿hacia dónde nos están moldeando?